Bueno, efectivamente, a nivel global son las personas trabajadoras de los sectores salud y del cuidado quienes están mayormente expuestas al contagio del COVID-19 precisamente por su estrecha cercanía con pacientes que puedan estar infectados. Pero particularmente en nuestro continente, en las Américas, hemos estado recibiendo múltiples denuncias de las condiciones precarias en las que estas personas trabajadoras se encuentra no solo en hospitales públicos, pero también en hospitales privados. Y estamos hablando no solo del personal médico, es decir, del personal de enfermería, de las y los médicos, sino también de las personas encargadas de la limpieza, del mantenimiento, del cuidado de personas mayores que lamentablemente no están contando con los equipos de protección personal que son parte de los estándares que la propia Organización Mundial de la Salud ha establecido precisamente para proteger quienes hoy se encuentran en la línea de frente combatiendo la pandemia. Al principio de esta crisis por el coronavirus, se hablaba de que había una escasez de insumos, que bueno, con el tiempo, por lo pronto en Estados Unidos se logró compensar. De hecho, la gran preocupación para todo gobierno era que hubiera un colapso del sistema sanitario, cosa que en Estados Unidos no sucedió. En Italia, en España estuvo al borde, en Italia probablemente sucedió. Ahora, ¿quiénes son los responsables hoy en día? Porque al principio se entiende que no estuvieran los gobiernos preparados para esto, pero hoy en día, ¿quiénes son los responsables de la ausencia de esa protección para los trabajadores sanitarios y los profesionales de la salud? Bueno, es muy importante tu pregunta, porque cuando hablamos de la preparación de respuesta para una pandemia de esta naturaleza que efectivamente ha venido a exacerbar todas las condiciones y los desafíos estructurales que ya enfrentaban los gobiernos en términos de la infraestructura en salud, es cierto que la mayoría de nuestros países en la región de las Américas, incluido Estados Unidos y Canadá, no contaban, digamos, con la preparación inmediata, pero han pasado semanas. Hoy día, lamentablemente, el continente es el epicentro de la pandemia. Más de la mitad de las personas contagiadas y que han sido confirmadas a través de testeo en todo el mundo se encuentran en nuestro continente, y ahora que entramos en esta fase tan crítica de altísima mortalidad en muchos de los países, esperamos que los gobiernos estén tomando medidas inmediatas para acelerar el destino de recursos financieros para generar mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Lamentablemente, y a pesar de las múltiples denuncias que se han venido visibilizando a través de medios de comunicación, de las protestas, de las manifestaciones continuas que en muchos países hemos visto de trabajadores y trabajadoras de la salud, pues poca respuesta han tenido las autoridades. Nosotros hicimos varias entrevistas a profundidad con personal sanitario en diferentes países de la región, México, Paraguay, El Salvador, Honduras, etcétera, y lamentablemente encontramos las mismas condiciones de precariedad, pero también la ausencia del rol del gobierno para prevenir estos abusos y sobre todo para garantizar la rendición de cuentas. De todas formas, Erika, Estados Unidos económicamente puede afrontar esta circunstancia un poco mejor, y también en cuanto a los números de América como continente americano, la mayoría de los casos están, bueno, Estados Unidos lidera a nivel mundial los casos. La situación en América Latina de la debilidad económica de muchos gobiernos es mucho más evidente que en Estados Unidos. A la vez, la remuneración de un médico, por ejemplo, en Estados Unidos es muchísimo más alto, hasta 10 o 15 veces más que en otros países dentro del continente, incluyendo Canadá. La situación con respecto a los que limpian hospitales, los porteros, el personal de seguridad, el personal más de asistencia periférica de la situación médica como tal, ¿es mucho más precaria que el empleado sanitario directo? Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que el personal de mantenimiento, el personal del cuidado, el personal en las recepciones de los hospitales, todas aquellas personas que trabajan para el sector salud, no necesariamente directamente relacionadas con la atención médica, son quienes se encuentran más vulnerables.
de las denuncias que hemos recibido, del análisis de la información que hemos hecho, es muy claro que estas personas no reciben estos equipos de protección personal que son tan necesarios. Y cuando reclaman, cuando denuncian las condiciones, pues también están enfrentando represalias, como el caso de un señor de 70 años en México que se dedica a la limpieza de un centro de salud público a través de la contratación de una agencia privada. Cuando él le refiere al empleador que preferiría no limpiar las zonas en donde se encuentran las personas infectadas, efectivamente lo cambian a una zona en donde no hay un alto riesgo de contagio, pero le disminuyen su salario, ¿verdad? Y frente a la denuncia, frente a la queja, pues también viene la represalia del despido. Y en ese sentido las autoridades tienen una responsabilidad también con las empresas privadas de Claro. asegurar que se están dotando a estas personas del equipo de protección personal que requieren precisamente para evitar el riesgo de contagio, pero además para evitar el riesgo de contagio con otro tipo de pacientes que están ingresando también a estos centros de salud. Y esa retaliación probablemente es ilegal. Además, en el contexto jurídico de México, probablemente habrá posibilidad de iniciar acciones legales en contra de las autoridades o del sistema sanitario del país, quien fuera el responsable. Erika, para terminar, la actitud de la gente, del pueblo, con respecto a los empleados de salud se ve bien, con aplausos, con ceremonias improvisadas que replicaron en los medios, dándole el apoyo a esta gente. Pero a la vez se ha observado agresiones directas. Por ejemplo, en Barcelona a una persona que iba a trabajar en un hospital le pintaron en el auto rata infecciosa, que no la querían en el edificio. En Argentina, en Colombia, han puesto en los elevadores de los edificios notas pidiendo que la persona que trabaja en un hospital no vuelva a su hogar porque ponía en riesgo a la gente que habitaba en ese lugar. Ese tipo de actitud, más allá de las autoridades, también es un rechazo a esta gente que se encuentra en la primera línea luchando contra el coronavirus y exponiendo su integridad física y de salud. Efectivamente, Guillermo, estas son imágenes contradictorias. Por un lado, vemos estos videos que se hacen virales de personas agradeciendo a las personas trabajadoras de los sectores de salud y cuidado, aplausos, canciones, pero por otro lado también vemos incidentes de grave violencia en México, en Colombia, en Bolivia, en donde inclusive pudimos verificar un video tremendo con imágenes de linchamiento a personal sanitario. En México se les ha atacado con cloro, se les echa cloro en el transporte público, se les niega en servicios, por ejemplo, en supermercados o en otros centros de servicio, cuando son las personas que hoy día están enfrentando la pandemia y la están combatiendo, protegiendo nuestra salud y vida. Pero también es cierto que hay una responsabilidad de las autoridades, por un lado, de generar condiciones de protección, de que se hagan investigaciones sobre incidentes de violencia, pero también que se tomen medidas de protección en estos centros de salud, en estos hospitales, en estos lugares de cuidado de personas adultas mayores, y lamentablemente muchas veces eso no ocurre. Es importante que los líderes de nuestros gobiernos reconozcan el importante rol que hoy día están jugando el personal sanitario y que lo reconozcan no solo verbalmente, pero también con todas estas medidas de protección y todos los cambios legislativos que se tienen que hacer precisamente para garantizar sus derechos laborales y sus derechos humanos en general. Evidentemente es una responsabilidad global del ciudadano común y de las autoridades, pero los líderes, los que están regularizando o regulando este tipo de prácticas, son los que jurídicamente deben responder ante estas faltas. Gracias, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Hasta la próxima.